para Fivertel. Y bueno, en este caso tenemos muchas cuestiones que cumplir y obviamente para la satisfacción de cada persona y cada contacto que tengamos. Y en este caso, cada semana nosotros nos hacen un test de autoevaluación, ya sea por las cosas que pasamos o aprendimos o nos dan, por ejemplo, ciertas llamadas en las cual uno debe mencionar cuál fue su error y en qué mejoraría. Y por un lado, esa cuestión es muy satisfactoria para mí en este caso porque me ayuda también a mejorar y verme en qué estoy mal, digamos. Aparte, obviamente, de la devolución de mis superiores. Fíjate que no solamente para esta tarea que vos haces y para cualquier otra, la autoevaluación lo que permite es que el trabajador, ¿sí? Que está por realizar una evaluación de sí mismo, sea lo más, podríamos decir, lo más consciente consigo mismo, ¿sí? Y lo más crítico también consigo mismo. Porque esto requiere naturalmente, en primer lugar, una suficiente apertura mental para uno darse cuenta, como trabajador, en qué nivel de desarrollo de las actividades que lleva adelante se encuentra. Esto le va a permitir al trabajador decir, bueno, a mí me está faltando conocer determinados tipos de, por ejemplo, normativas, determinados tipos de procesos, determinados tipos de vínculos o relaciones que tiene la organización, protocolos que necesito estudiar para ver de qué manera me puedo vincular más estrechamente, más directamente con el cliente. Por ejemplo, si la organización tiene un sistema de gestión integral, supongamos, bueno, yo sé que mi tarea, de algún modo, contribuye a lograr los objetivos sectoriales del área. ¿Pero yo conozco los objetivos sectoriales del área? Sí, puede ser que no, que solamente conozca los míos. En el caso de que solo conozca los míos, bueno, voy a tratar de tender a conocer los objetivos sectoriales del área. Pero por el otro lado, si los conozco, tengo que ver de qué manera yo tengo que relacionar mis objetivos que tengo que cumplir como trabajador con los objetivos que tiene el área. Entonces, de esa manera yo tengo que encontrar esa relación. Entonces, es ahí donde me voy dando cuenta qué tipo de habilidades me faltan, qué tipo de actitudes tengo que desarrollar, qué tipo de conocimientos me faltan incorporar. En base a eso tengo que empezar a pensar, bueno, ¿y dónde puedo adquirir esos conocimientos? ¿Los puedo adquirir dentro de la misma organización o tengo que recurrir a capacitadores externos? Si son capacitadores externos, ¿dónde los puedo encontrar? Y en este sentido existe una amplísima gama de capacitaciones que son a medida, es decir, para incorporar un conocimiento específico. Entonces, si yo necesito aprender sobre, no sé, estadística, bueno, en Internet puedo encontrar muchos cursos de estadística, introducción a estadística, estadística básica, estadística aplicada, cómo desarrollar algún tipo de indicador o indicadores determinados, etcétera, etcétera, para que yo pueda decir, bueno, con ese conocimiento yo puedo mejorar el desempeño que llevo adelante en el área. ¿Sí? Naturalmente, que es el primero que pensamos muchas veces, mi superior jerárquico, el gerente. ¿Sí? Aquel que me está mirando, me está observando, está viendo cómo hice tal o cual tarea, si cumplí o no cumplí con lo que me pidió, si me pidió algo y lo entregué a tiempo, si lo entregué en las condiciones que él fijó previamente. Bueno, en este sentido es él el que me determina. Me dice, vos tenés que hacer esto, vos tenés que lograr esto. Es él el que me fija qué tengo que alcanzar. Y en ese sentido es una imposición por parte del superior, dado que allí yo no tengo mayores elementos de negociación.
como sí los voy a tener en el siguiente caso, ¿sí? Cuando entre ambos el objetivo es consensuado, es decir, los dos acordamos que es posible que yo logre eso, ¿sí? Y en este sentido, el tercer punto lo que pretende de algún modo es que mi superior jerárquico sepa, ¿sí?, con qué factores críticos de éxito y con qué tipo de alertas o restricciones yo me puedo encontrar como trabajador. Es decir, mira, yo para poder hacer esto, para poder lograr esto, necesito este tipo de recursos, necesito este tipo de maquinarias, necesito este tipo de acción, ¿sí? De esa manera yo voy a poder lograr el objetivo. Y mi superior también va a decir, bueno, perfecto, puedo conseguirte ese recurso, te puedo allanar este camino, puedo realizar esta acción para que vos puedas lograr lo que estamos pidiéndote que logres, o no va a ser posible que cuentes con ese recurso. Por lo tanto, puede ser que sea muy posible que yo no logre el objetivo que estoy buscando, ¿sí? Y que efectivamente consensuamos con mi superior, ¿está? Entonces, este es un trabajo de ida y vuelta, ¿está? De conversar permanentemente, de acordar, ¿está?, con mi superior. ¿Qué es lo que él pretende que yo haga y qué es lo que yo puedo efectivamente hacer? Y en este sentido, es uno de los mejores ejemplos de definición de lo que es la evaluación de desempeño. Puede ser realizada también por el equipo de trabajo, es decir, mis colegas mirándome, es decir, los que están a mi costado, los que están al lado mío, los que están a mi mismo nivel de jerarquía. Ellos son los que me están diciendo, mira, te equivocaste acá, esto que hiciste no fue correcto, esto que vos llevaste adelante no se encuentra bien desarrollado, ¿sí? Por lo tanto, allí tenemos que pensar, bueno, el aporte que me hace mi compañero, ¿sí?, el aporte que me hace aquel que es mi colega, ¿está? ¿En qué sentido se presenta? ¿Está? ¿Es una crítica o una evaluación de desempeño objetiva? Es decir, ¿está buscando mejorar el desarrollo de mis tareas? ¿O por otro lado quiere mostrar fundamentalmente las debilidades que tengo y no otra cosa? Entonces, allí también hay que tener presente todo esto, ¿sí? Que además de cómo yo lo evalúo a él, también está cómo él me evalúa a mí. Y esos criterios tienen que ser objetivos, ¿sí? Lo más objetivos posible. La evaluación de 360 es, es una evaluación muy compleja, podríamos decir. Ahora la vamos a ver en un ratito, vamos a analizarla en detalle, pero simplemente lo que pretende es que todo el mundo me esté mirando, ¿sí? Y cuando digo todo el mundo es todo el mundo. En ese sentido no me escapo de nadie o de casi nadie, ¿sí? La evaluación hacia arriba. Esta es una evaluación que no siempre se da, aunque en muchos casos debería darse, ¿sí? Porque en el segundo y tercer caso, nosotros estamos hablando de evaluaciones que son hacia abajo, ¿sí? Es decir, fijadas por alguien, o bien en el tercero más bien de ida y vuelta, podríamos decir, ¿está? En el sexto es una evaluación hacia arriba, es decir, yo evalúo a mi superior jerárquico. Y esa evaluación, o en algunos casos aún más amplio, no solo a mi superior jerárquico, a los superiores de mi superior jerárquico, o incluso a toda la organización, ¿sí? Por lo tanto, supongamos por un momento que la organización donde yo estoy, donde está Micaela, por ejemplo, le dice, bueno, mira, no solamente vas a evaluar a tu superior, que es, por ejemplo, tu supervisor, sino también tenés que evaluar a la organización. ¿Qué podremos evaluar de las organizaciones? ¿Qué les parece a ustedes?
A la organización en general, profe. Claro. Ah, y se podría evaluar, por ejemplo, el clima laboral. eh, eh, Ay, no me sale. No, no me sale, no me sale. Eh, En sí, realidad, por ejemplo, los espacios en común, digamos, la mayoría de las empresas tienen como una sala de estar o cosas así donde en teoría en tu descanso podés ir. eh, no sé si tiene lugar al aire libre, cosas así, supongo que se podría evaluar. si bien el trabajador no evalúa el clima laboral, la organización es la que lo hace, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de de una evaluación hacia abajo, concretamente, ¿verdad? Porque yo estoy mirando qué es lo que sucede ahí abajo con todos los subordinados que yo tengo dentro de un área, por ejemplo, o están dentro de toda la organización a un cierto nivel jerárquico determinado, ¿verdad? Lo que sí yo puedo hacer como individuo que forma parte de la organización es decir, bueno, ¿en qué medida mi superior jerárquico responde a mis inquietudes? ¿En qué medida mi superior jerárquico responde a los requisitos que yo le planteo? ¿Sí? O toma decisiones en base a los requerimientos que yo dejo a su disposición. ¿En qué medida también la organización tiene espacios, como vos bien señalabas de algún modo, en su infraestructura o en sus instalaciones para poder llevar adelante efectivamente todas las tareas que hay que desarrollar? Porque en este sentido nosotros podemos decir, bueno, pero eh, vamos a hacer una reunión, vamos a hacerla entre todos, pero resulta que siempre terminamos yendo a un lugar que es muy incómodo, ¿sí? En donde la mitad está parado, la otra mitad está sentado, dependiendo de quién llegue primero se sienta, y los que llegaron después van a quedar parados. Las reuniones son largas, son tediosas, hay apenas un ventilador, todo eso puede tener que ver con, por ejemplo, la instalación o la infraestructura. Otro aspecto podrá tener que ver en la medida que no solamente mi superior jerárquico me responde a todos los reclamos o a todos los pedidos que yo le formulo, sino también los superiores de mis superiores. Porque supongamos que yo le puedo decir a mi superior, mira, analicemos por favor la posibilidad de negociar un aumento de sueldo. Mi superior jerárquico me puede decir, bueno, listo, voy a preguntar a ver qué puede suceder. Vuelve mi superior jerárquico y me dice, no, no hay ninguna posibilidad. Bueno, pero espérame, no soy solamente yo. Además hay otros integrantes que también desean lo mismo. Bueno, entonces, ¿cuál es el grado de apertura que tiene la organización para recibir las demandas y solicitudes del recurso humano? ¿Sí? Y no solamente eso, en una etapa posterior, ¿cómo las lleva adelante? ¿Está? Entonces, en este sentido también, la evaluación hacia arriba lo que pretende es analizar de algún modo cómo la organización responde y resuelve a las inquietudes que se presentan en la parte más baja de la organización o en los niveles inferiores de la organización. ¿Sí? La evaluación también la puede hacer el órgano de recursos humanos, ¿sí? Es decir, la gerencia, dirección o jefatura de departamento o unidad organizativa que tenga a su cargo la función de recursos humanos. Ahora, hay que tener mucho cuidado muchas veces cuando nosotros decimos, bueno, la evaluación de desempeño la va a llevar adelante el órgano de recursos humanos. ¿Y por qué digo que tenemos que tener cuidado fundamentalmente? Porque en realidad esto se deja para cuando la organización es pequeña de algún modo, es de tipo conservadora, no tiene grandes complejidades en el desarrollo de las tareas, las mismas son en gran medida, podríamos decir, rutinarias, repetitivas, periódicas, no hay grandes desafíos, ¿sí?, en el desarrollo de las tareas que lleva adelante el recurso humano, por lo tanto, bueno, allí sí el órgano de recursos humanos puede
disponer que un conjunto de sus integrantes lleve adelante la evaluación respectiva. ¿Y por qué digo que esto es importante analizarlo y considerarlo? Porque los factores de evaluación que elija el órgano de recursos humanos pueden ser diferentes o distintos, o simplemente pueden diferir en algún aspecto respecto a aquellos que podría plantear el superior jerárquico o jefe del que es evaluado, dado que el órgano, en este caso de recursos humanos, o la dirección de recursos humanos, considera que hay otros aspectos que deben ser medidos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los factores de valoración no son considerados con base en los objetivos de toda la organización, ¿sí? Entonces, decimos, bueno, vamos a evaluar a las personas por cómo están haciendo su tarea. Y ahí nos centramos en el cómo están haciendo su tarea. No específicamente en si logran el qué, que es el objetivo, ¿sí? Tanto de la organización en general como del área en particular en donde se encuentra ese recurso humano. ¿Está? Entonces, por ahí, los métodos de valoración, naturalmente los métodos de evaluación, los distintos tipos de escalas que se utilizan para medir, los momentos de tiempo en los que esto ocurre, ¿sí? Dan lugar a que muchas veces el órgano de recursos humanos no sea el más aconsejable para llevar adelante la ley, ¿sí? Y el último es también el que en menor también medida se aconseja que exista en una organización, que son las comisiones de evaluación de desempeño. También por situaciones bastante parecidas a las que observamos en el órgano de recursos humanos muchas veces, ¿sí? Esto quiere decir, cuando formamos una comisión de evaluación del desempeño, esa comisión existe para llevar adelante la evaluación del desempeño y luego cuando termina la tarea desaparece. Entonces, supongamos que yo soy el docente de esta institución, pero a mí me evalúa la jefa de marketing. Entonces ustedes pueden decir, pero bueno, ¿y qué tiene que ver la jefa de marketing evaluándolo a usted, profesor, con respecto a la tarea que desarrolla? Cuando la jefa de marketing tiene otro tipo de, por ejemplo, escala de valoración o consideraciones para evaluar el desempeño de un docente. O bien ni siquiera tienen claro qué hace un docente. O sea, creen que un docente da clases simplemente. Y después se entera que tenemos el aula virtual, que tenemos las clases, que las llevamos adelante por este medio, que tenemos, por ejemplo, las preguntas que hacen los alumnos y que uno como docente tiene que tomarse el tiempo de responderlas. Y así un montón de sinfines o elementos de valoración que no son tenidos en cuenta y que son muchas veces más relevantes que aquellos que se formulan a partir de este órgano, ¿sí? Entonces, esa comisión existe para llevar adelante la tarea, pero en realidad está integrado por personas que no tienen correlación con lo que se va a evaluar específicamente, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir, a mí me evalúa la jefa de marketing. ¿Y qué puede saber la jefa de marketing de un desempeño académico eficiente por parte de un docente? Puede ser que no sepa nada, o puede ser que tenga una somera idea, o puede ser que sepa mucho. Pero el solo hecho de que no conozca efectivamente el cómo llevamos adelante las actividades, la haga incurrir a esas personas en algún tipo de error específico sobre la medición, ¿sí? Y consecuentemente con ello también el hecho de que los errores se trasladen luego efectivamente a la devolución, ¿sí? Del análisis que se hizo sobre ese recurso humano, ¿sí? ¿Más o menos esto queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí, profe. ¿Cómo se lleva adelante este proceso? Acá vamos a ver distintas etapas a grandes rasgos, ¿está? Lo cual no quiere decir que esto efectivamente siempre sea así. Con respecto a alguna metodología en particular puede variar, pero la variación va a ser
muy, podríamos decir, menor, ¿sí? A grandes rasgos es este el camino que se sigue cuando se elabora los elementos que van a formar parte de la evaluación del desempeño y cómo el mismo también se va a aplicar en la realidad. En primer lugar, tenemos que identificar qué tipo de metas específicas tiene que cumplir el recurso humano que va a ser evaluado. Ahora les pregunto, ¿con base en qué elementos creen ustedes que se identifican estas metas específicas? Ejemplo, quien les habla como docente, ¿tiene que mirar algún otro componente? ¿Creen ustedes que está relacionado a algún aspecto en particular, por ejemplo, de orden superior? ¿O creen ustedes que se tienen que establecer metas específicas porque alguien lo determina simplemente? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir esa última parte? Vamos de vuelta. Estas metas específicas, acá nosotros estamos diciendo que el primer paso tiene que ver con identificar metas específicas, ¿sí? Es decir, objetivos concretos, medibles y tangibles que tiene que lograr el recurso humano en un área determinada, ¿sí? Ahora, por ejemplo, como decíamos, quien les está hablando como docente en la Universidad Popular, dentro de esta carrera de técnica. La identificación de esas metas específicas que a mí me bajan, ¿sí? Desde la superioridad, por ejemplo. ¿Creen ustedes que está relacionado o tienen que estar vinculados a algún tipo de objetivo mayor que posea la organización? ¿Tienen que estar vinculados a algún aspecto que la organización tenga que considerar o tener en cuenta en primer lugar? ¿De dónde creen ustedes que tienen que nacer esas metas específicas que a mí me lleguen como docente de la institución? ¿En algún tipo de organización, profe? ¿En algún tipo de qué, perdón? ¿Institucional, digamos, general o no? ¿Y qué sería eso? ¿Ya lo han estudiado en algún caso? ¿A qué cosa? A eso que vos me estás diciendo justamente. Lo A eso, escucho, me entra cortado. perdón, no te escuché. No. Que lo escucho medio entrecortado, le dije, y le dije que no, fue una idea mía nada más, supongo que el desempeño, digamos, del profesor en el aula, eh, si puede, tiene que venir medido, digamos, tiene que ser, para explicarme, genérico, los profesores de cualquier nivel que cumplir unas pautas mínimas que deben estar establecidas en algún, no sé si reglamento o principios o demás institucionales, digamos, para todos los profesores en general, o no es así. Más o menos por ahí vamos. Pero le está faltando todavía una vuelta de rosca a esa definición. Bueno, pero casi. Pero estamos yendo bien. A ver, ¿alguien se anima a identificar de dónde deberían surgir estas metas específicas? ¿Están todos o se fueron a dormir la siesta? Acá estamos, profe. Yo igual no entiendo bien la pregunta. ¿Puede Vamos, reformular? a ver, sí, Porque me queda clara la pregunta. no te queda clara la pregunta. Bien.
Nosotros decíamos que para llevar adelante el proceso de evaluación de desempeño nosotros vamos siguiendo distintos pasos. El primero es identificar las metas específicas, es decir, qué le vamos a definir, ¿sí?, al recurso humano respecto a lo que le vamos a evaluar. ¿Está? Esto significa que a mí me van a decir como docente de la Universidad Popular, bueno, profe, mire, usted lo vamos a evaluar respecto a, por ejemplo, los horarios de entrada y salida, ¿sí? Respecto a determinadas, no sé, consideraciones que tomemos de los alumnos. Respecto a determinados rendimientos que usted tenga sobre, por ejemplo, entrega de documentación a tiempo, ¿sí?, de todo aquello que se le exige. ¿Está? Se lo va a evaluar respecto a, por ejemplo, qué cantidades de días usted ha faltado a dar clases, por ejemplo, ¿sí?, y no ha recuperado las mismas. Si cumplió o no cumplió con el, por ejemplo, el programa, ¿sí? Todo eso son metas específicas que a mí me determinan que serán aquellas que van a evaluarse para ver mi desempeño, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se más o menos alcanza a entender? Sí. Sí. Ahora, profe. el hecho de que a mí me digan, profe, nosotros lo vamos a evaluar en A, B, C, D, E y F, ¿sí? ¿Creen ustedes que está asociado a alguna otra cosa? ¿Creen ustedes que surge o se vincula con algo más? ¿O creen ustedes que alguien llega como superior mío y me dice, mirá, hoy como yo me levanté, te voy a evaluar en A, B, C, D, E y F? Y si mañana tengo ganas de evaluarte en G, también te voy a evaluar. Yo creo que está asociado a la planeación estratégica que tiene la organización. Concretamente a eso, y de acuerdo a eso se elaboran las metas que se le pone al recurso humano para evaluarlo. Así es, ni más ni menos que vinculado a la planificación estratégica de la organización, en donde definíamos la misión, la visión, los objetivos estratégicos de la organización. Consecuentemente con esos objetivos lo bajábamos a nivel de cada sector de la organización. Por lo tanto, los objetivos sectoriales que tenga la organización serán aquellos que yo deberé trasladar o se me trasladarán, ¿sí?, al puesto de trabajo que yo tengo que desarrollar. Por lo tanto, supongamos que la Universidad Popular quiera cumplir a nivel de objetivo estratégico, ¿sí?, algún tipo de, no sé, de objetivo particular, el mismo luego se va a ver reflejado en un objetivo que deberá cumplir el área académica de la institución, ¿sí? Ahora, eso que tiene que cumplir el área académica luego se va a replicar en tantas carreras de nivel terciario y en tantos cursos de formación profesional como hace. ¿Está? Por supuesto que de los objetivos de cada tecnicatura, a su vez, también se van a bajar a cada docente aquellos objetivos que se van a fijar para el mismo. Entonces, es allí donde vamos a ver las metas. Si el docente tiene que cumplir algún objetivo en particular, esto se va a ver reflejado en las metas que tiene que alcanzar, ¿sí? Por lo tanto, es ahí donde la identificación de las metas cobra relación en el sentido de que tiene que vincularse a todo lo que tiene que lograr el área y a su vez a todo lo que tiene que lograr la organización. ¿Está? Lo que yo haga no tiene que estar descolocado de eso. Y si lo está, evidentemente estamos haciendo algo mal. ¿Esto se alcanza a entender? ¿Se alcanza a comprender? Sí, profe. Profe. Esto me lleva a establecer qué tipo de criterios se van a aplicar para qué. Para que naturalmente la evaluación se pueda llevar adelante. ¿Está? Y lo tengo que transmitir. Todos tienen que tener en claro acerca de
¿Qué vamos a hacer para evaluarlos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué herramientas vamos a aplicar? ¿Sí? Y lo tienen que saber en el momento oportuno, previo a que sean evaluados naturalmente. ¿Está? Voy a examinar el trabajo que están haciendo, porque muchas veces el hecho de evaluar algo significa que incluso yo voy a tener que replantear el esquema con el que se está llevando adelante la tarea. Voy a tener que replantear los plazos, voy a tener que replantear los recursos, voy a tener que replantear las capacidades, ¿sí? Porque efectivamente lo que quiero medir hoy, como se está haciendo, no lo puedo medir. Entonces tengo que revisar lo que se está haciendo, ¿sí? Luego tengo que evaluar. Concretamente, tengo que aplicarla a la herramienta de evaluación en terreno, en campo, ¿sí? Y consecuentemente, una vez que tengo los resultados, tengo que debatir y discutir con quien ha sido evaluado, ¿está? Para decirle si lo hizo bien, si lo hizo mal, si alcanzó el valor que nosotros buscábamos, si no lo alcanzó, qué pudo haber pasado, por qué no lo alcanzó, si superó, en qué medida lo superó, si eso es una cuestión transitoria simplemente o es algo que puede transformarse en permanente, porque eso me va a estar dando la pauta de que el recurso humano puede hacer mucho más de lo que nosotros esperábamos, ¿sí? Y entonces habrá que reajustar también las expectativas que nosotros teníamos respecto a qué es lo que puede hacer el recurso humano, ¿sí? Ahora, si nosotros le elevamos tanto a la vara que le decimos, bueno, mirá, vos siempre vas a estar en este nivel, y él me dice, mirá, el hecho de que yo haya llegado hasta acá fue un hecho circunstancial, fue algo muy esporádico, ¿está? No es la habitualidad. Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿está? Para que aquello que es transitorio o de algún modo circunstancial no se convierta en algo permanente. Entonces, eso también tiene que formar parte de esta discusión de la que estamos haciendo mención, ¿sí? Si yo le subo tanto la vara al recurso humano respecto a algo que alcanzó y que potencialmente yo creo que va a continuar alcanzando, bueno, tengo que tener la devolución del mismo para que yo pueda observar que eso que sucedió tiene naturaleza transitoria, ¿está? No se va a convertir en algo permanente. ¿Vamos hasta acá? ¿Se va comprendiendo? Sí, profe. Existen distintos tipos de técnicas de evaluación. Nosotros en el día de hoy vamos a centrarnos en las dos primeras, ¿sí? Fundamentalmente porque, por un lado, son las que nos va a dar el tiempo, más que nada. En la próxima clase vamos a continuar viendo las restantes y luego vamos a continuar con la última parte en la próxima clase de lo que es la evaluación del desempeño, perdón, las competencias, ¿sí? Y les decía, existen distintos tipos de técnicas o métodos de evaluación de desempeño. Vamos a ver la evaluación de 360, como les decía hoy cuando estábamos hablando de cómo más o menos se lleva adelante, lo vamos a ver ahora con el mayor grado de detalle posible. Vamos a también analizar lo que es la evaluación participativa por objetivos, algo parecido a lo que ya estuvimos hablando también, de algún modo. Vamos a ver y analizar qué son las escalas de clasificación, que son técnicas más tradicionales, ¿sí? A partir de aquí, vamos a ver también la de incidentes críticos, qué es, cómo se aplica, para qué sirve. Vamos a ver las técnicas de ensayo y de estándares laborales, ¿sí? Esta de 360 tiene una particularidad, y es que es fundamental que para ser aplicada, la misma se lleve adelante en organizaciones cuya concepción cultural sea lo más abierta posible.
¿Y a qué me refiero con esto? Fíjense que el primer párrafo allí hace mención a que se trata de una evaluación circular, ¿sí? De todos los elementos que forman parte o que tienen relación de algún modo con el evaluado, ¿sí? El superior, los colegas, los subordinados, los clientes, tanto internos como externos, proveedores, entre otros. ¿Qué significa esto? Significa que hay un conjunto de actores que de alguna manera van a estar poniendo el ojo de forma permanente sobre mí, acerca de cómo estoy llevando adelante el conjunto de tareas que tengo que desarrollar, las metas que tengo que lograr, los objetivos que debo alcanzar, las metodologías con las que estoy logrando esos objetivos, cada uno de ellos basado incluso en un interés puntual. Por lo tanto, ejemplo, los elementos que el cliente, ¿sí?, que está fuera de la organización, tome para evaluarme a mí, van a ser distintos a los que va a tomar, o en algún modo distinto a los que va a tomar mi superior jerárquico. Y por supuesto también va a diferir de lo que mi compañero o colega, ¿sí?, tome para hacer la evaluación sobre mí. Y por supuesto también los que mis subordinados consideren para hacer una evaluación sobre mi persona. Incluso fíjense hasta los proveedores, si es que yo tengo relación con un proveedor. Entonces, esto también tiene que quedar claro que no se aplica, aunque se aplique en una organización, no se aplica en todos los niveles de la organización. Porque es importante considerar quiénes son los que rodean, ¿sí?, al recurso humano en la organización. Entonces, supongamos, yo soy vendedor, o el caso de Micaela, que trabaja en un call center, ¿sí? ¿Con quiénes se vincula Micaela? Y Micaela se vincula fundamentalmente con los clientes, ¿sí? Entonces ahí tenemos una parte de los actores que van a evaluar. ¿Con quiénes más se relacionan? Y con los compañeros de trabajo. Tiene otra parte que la van a evaluar. ¿Se vincula con quién más? Y con el superior jerárquico. Bueno, el superior jerárquico también la va a evaluar. ¿Tiene subordinado a Micaela? No, no tiene. ¿Se relaciona con el proveedor del sistema informático o del servicio de Internet, por ejemplo, que le provee a la empresa? Tampoco se vincula. Entonces ahí ya tenemos algunos actores que están siendo descartados, ¿sí? Pero fundamentalmente porque los mismos no van a tener información sobre Micaela. ¿Está? No es porque no los querramos considerar en el análisis. Entonces, en este sentido, es muy importante que consideremos, bueno, ¿es posible aplicar la evaluación de 360? En muchos casos decimos, sí, lo podemos hacer, es necesario hacerlo. En muchos otros casos no es posible. Simplemente porque los actores están limitados y a lo mejor terminamos aplicando una evaluación de 180, como se conoce